Marco Licinio Craso, el hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo. Imagina tener más dinero que cualquier otro hombre de tu época. Imagina ser uno de los hombres más poderosos de Roma. Ahora, imagina perderlo todo de una manera tan humillante que tu derrota se convierta en una advertencia eterna sobre los peligros de la ambición descontrolada. Esto no es una leyenda. Esto realmente ocurrió. Y el protagonista fue Marco Licinio Craso, el hombre más rico de la República Romana. Construyó un imperio de oro, y lo destruyó con un solo error. ¿Cómo cayó este titán? ¿Qué hizo tan mal para ser recordado como uno de los mayores fracasos de la historia? Quédate hasta el final de este vídeo, porque lo que pasó con Craso es una auténtica lección de vida, y puede que te sorprenda. El ascenso de Craso, de noble a exiliado. Craso nació en el año 115 a.C., en una de las familias más antiguas e influyentes de Roma. No era un plebeyo que buscaba ascender en la sociedad. Al contrario, nació en la cima, donde el dinero y el poder ya eran suyos desde el primer día. Su padre, Publio Licinio Craso, fue uno de los hombres más respetados del Senado romano. Desde pequeño, Marco aprendió el arte de la política, la manipulación y la influencia. Pero ni siquiera su sangre noble fue capaz de protegerlo de la brutalidad de Roma. El golpe que cambió su vida en aquella época, Roma estaba dividida en dos facciones mortales. Los populares, que defendían a los plebeyos y querían repartir tierras. Los optimates, que representaban a la aristocracia y luchaban por mantener el control de la república. Y si hay algo que la historia nos enseña, es que cuando la política se convierte en guerra, nadie está a salvo. En el año 87 a.C., cuando Craso tenía 28 años, vio cómo el imperio de su familia se desmoronaba. El general Cayo Mario y sus aliados tomaron Roma por la fuerza. Y, como en todo golpe de estado, los enemigos políticos fueron perseguidos como ratas. Su padre, ejecutado. Su hermano, asesinado. Las propiedades de su familia, confiscadas. Craso, marcado para morir. Pero Craso no era un hombre común. No iba a aceptar que su nombre desapareciera de la historia. De exiliado a magnate, Craso renace en Hispania. Huyó a Hispania, donde su familia aún tenía algunas tierras. Pero, a diferencia de otros aristócratas, que se escondieron esperando que pasara el peligro, Craso hizo algo inesperado, utilizó su derrota como combustible para su ascenso. Allí, en el exilio, formó un ejército privado, hizo alianzas estratégicas y reconstruyó su fortuna desde cero. Lo que parecía el final era solo el comienzo. La oportunidad de oro. El momento de su venganza llegó en el año 83 a.C., cuando el legendario general Lucio Cornelio Sila regresó del exilio para recuperar el control de Roma. Craso no lo dudó ni un segundo. Sabía que esa era su única oportunidad para recuperar todo lo que había perdido y volver a la cima. Se unió a Sila, aportando hombres, dinero e influencia. Y cuando el ejército de Sila derribó el gobierno de Cayo Mario, Craso no solo recuperó sus tierras, sino que se convirtió en uno de los hombres más ricos e influyentes de la República Romana. Tenía todo de vuelta. Pero para algunos, nunca es suficiente. Si hay algo que la historia nos demuestra, es que para algunos hombres, el poder nunca es suficiente. Y esa obsesión por el siguiente gran paso lo llevó a cometer el error que sellaría su destino para siempre. El hombre que dominó Roma con oro y fuego. Imagina tener tanto dinero que podrías comprar un país entero. Ahora, imagina haber ganado esa fortuna de una manera tan sucia e implacable que hasta los propios romanos te miraran con miedo. Esa es la historia de Marco Licinio Craso, el hombre que no solo dominó Roma con oro, sino con fuego y sangre. Pero su historia no termina aquí, porque cuando creyó estar en la cima del mundo, cometió un error fatal que lo llevaría a una de las muertes más humillantes de la historia. Quédate conmigo, porque esto es una lección brutal sobre poder, ambición y el precio de querer siempre más. Roma siempre tuvo ganadores y perdedores, y Craso aprendió rápido de qué lado quería estar. Después de haber perdido todo en el pasado, supo esperar. Y cuando la oportunidad apareció,
Atacó como un depredador hambriento. Sila, ahora dictador de Roma, decidió que tenía que eliminar a sus enemigos. Fue entonces cuando creó las proscripciones, una lista de traidores, que serían ejecutados sin piedad. Y sus fortunas, confiscadas. Craso vio su momento y se aprovechó mientras las cabezas rodaban por las calles de Roma. Craso compraba tierras, casas y negocios a precios ridículamente bajos. ¿El resultado? Se convirtió en el mayor propietario de Roma y uno de los hombres más ricos del mundo. Pero esto no era suficiente. Craso descubrió algo que nadie más veía: en una ciudad construida de madera, el fuego era inevitable. Y donde hay caos, hay oportunidad. El primer cuerpo de bomberos de Roma, pero no lo creó para ayudar a la gente. El esquema era simple y cruel: si una casa se incendiaba, sus bomberos corrían al lugar. Pero solo actuaban si el dueño accedía a vender la propiedad por un precio ridículo. Si se negaba, veía su casa arder hasta quedar en cenizas. Roma no podía hacer nada, porque técnicamente no estaba violando ninguna ley. Así construyó una de las mayores fortunas de la antigüedad, pero ni todo el dinero del mundo pudo prepararlo para lo que estaba por venir. Porque el mayor desafío de su vida estaba a punto de comenzar. Si te está gustando esta historia, comenta el número 1. Si crees que Craso se pasó de la raya, comenta el número 0 y dime tu opinión. Y aquí es donde todo se complica. Porque Craso estaba a punto de enfrentarse a su enemigo más peligroso. Un gladiador. Un hombre llamado Espartaco. Pero eso te lo contaré en la próxima parte. El último movimiento de Espartaco, una decisión desesperada. Entonces, Craso hizo algo inesperado: mandó construir un muro. Sí, un muro colosal de fortificaciones a lo largo del istmo de Calabria, bloqueando completamente el paso hacia el norte. Espartaco y sus hombres estaban atrapados. El tiempo comenzó a jugar en su contra. Sin provisiones, con su ejército muriendo de hambre, Espartaco intentó una y otra vez romper las defensas de Craso. Pero el ejército romano resistió firmemente. La rebelión, que parecía imparable, empezó a desmoronarse. Fue en ese momento cuando Espartaco tomó la decisión más audaz de su vida: sabiendo que no tenía escapatoria, reunió a los hombres que aún le quedaban y lanzó un último ataque suicida. El final de la rebelión, la batalla decisiva año 71 a.C. cerca del río Saro, en el sur de Italia, tuvo lugar la batalla definitiva. Fue una masacre. Espartaco peleó hasta el último aliento, liderando a sus hombres en la primera línea. Pero al final, los romanos eran demasiados y los rebeldes estaban debilitados por el hambre. El ejército de Espartaco fue completamente aniquilado. Pero aquí viene el detalle más intrigante: el cuerpo de Espartaco nunca fue encontrado. Esto dio lugar a muchas teorías. ¿Murió en el campo de batalla y su cuerpo fue abandonado? ¿Escapó en medio del caos? ¿Fue capturado y ejecutado en secreto? Nadie lo sabe con certeza. Pero algo estaba claro: la rebelión había sido aplastada. La venganza de Craso, un castigo sin precedentes. Craso no se conformó con la victoria en el campo de batalla. Quería asegurarse de que nadie más se atreviera a desafiar a Roma. Así que ordenó un castigo brutal, sin precedentes en la historia romana. Mandó crucificar a 6.000 esclavos sobrevivientes a lo largo de la Vía Apia, la carretera principal de Roma. Eso significaba que, por kilómetros y kilómetros, cualquiera que pasara por allí vería los cuerpos mutilados, muriendo lentamente bajo el sol. Fue un espectáculo de terror. Y el mensaje era claro: todo aquel que desafíe a Roma sufrirá el mismo destino. Así terminó la rebelión de Espartaco. Pero lo que Craso no sabía, era que su peor enemigo aún estaba por llegar. Craso lo había logrado. ¡Oh no! Tras derrotar a Espartaco, Craso había conseguido todo lo que quería. Ya no solo era el hombre más rico de Roma. Ahora, era uno de los más poderosos. Pero Roma era un campo de batalla político, donde solo existían dos tipos de hombres:
los que dominaban y los que eran dominados. Y a pesar de su riqueza e influencia, Craso seguía sin estar en la cima. Para eso, tenía que enfrentarse a un rival de su altura, Pompeyo, el Grande. Y esa rivalidad se convertiría en uno de los duelos políticos más brutales de la historia romana. Craso vs Pompeyo. El duelo de los titanes. Año 70 a.C. Craso y Pompeyo eran los cónsules de Roma, el puesto más alto de la República. Pero mientras Pompeyo era adorado por el pueblo y por los soldados, gracias a sus grandes victorias militares contra los piratas y en Hispania, Craso seguía siendo visto solo como un financista ambicioso, pero sin gloria en el campo de batalla. Esto lo enfurecía profundamente. Tenía dinero, tenía influencia, pero aún no tenía el respeto que quería. El joven que cambió el juego. La rivalidad entre Craso y Pompeyo era inevitable. Incluso cuando tenían que trabajar juntos, se veían como enemigos. Y fue en medio de este enfrentamiento de egos, cuando un tercer jugador entró en escena. Un joven político, inteligente, ambicioso, carismático. Un hombre que lo cambiaría todo, Julio César. En aquel entonces, César aún no era el legendario emperador que conocemos hoy. Pero su nombre ya empezaba a brillar. Era un líder con un carisma impresionante, un estratega que sabía cómo hacer alianzas y ganarse al pueblo. Y pronto se dio cuenta de algo que nadie más veía: Craso y Pompeyo estaban tan ocupados compitiendo entre sí que podían ser manipulados. El nacimiento del primer triunvirato. Así que en el año 60 a.C., los tres firmaron un pacto secreto que cambiaría la historia para siempre. Ese acuerdo sería conocido como el primer triunvirato. No fue un tratado oficial, no fue votado por el Senado. Fue una alianza de conveniencia. Craso aportaba el dinero. Pompeyo aportaba el prestigio militar. César aportaba el apoyo del pueblo. Juntos, dominarían Roma. Pero nadie imaginaba que ese pacto sembraría las semillas de la guerra civil que destruiría la República. Craso compra Roma. El triunvirato en acción. Con esta alianza, Craso finalmente tenía lo que quería: influencia real en el Senado y control sobre las finanzas del imperio. Él financió las campañas de César, mientras Pompeyo garantizaba el poder militar. Juntos, manejaban Roma desde las sombras. Pero uno de los mayores golpes de Craso llegaría poco después. Año 59 a.C. Julio César fue elegido cónsul, dándole el poder de aprobar reformas que favorecían a sus aliados. ¿Y quién salió ganando? Craso, por supuesto. Con la ayuda de César, renegoció contratos de impuestos en las provincias orientales, obteniendo condiciones absurdamente favorables para sus empresas de recaudación de tributos. ¿El resultado? Su imperio financiero se expandió aún más. Ahora, ya no era solo el hombre más rico de Roma. Era uno de los dueños del sistema. Pero a pesar de todo esto, algo seguía incomodándolo. Craso seguía sin tener lo que más deseaba. Tenía dinero. Tenía poder. Pero aún no tenía el respeto que buscaba. Porque en Roma, la verdadera gloria no venía de la política o de la riqueza. Venía del campo de batalla. Y fue esa obsesión por conseguir un gran logro militar lo que lo llevaría a su ruina. Si te ha gustado esta historia, déjanos tu like y comparte. Porque lo que viene a continuación es una de las mayores catástrofes de la historia romana. La peor decisión de Craso estaba a punto de llegar. El último error de Craso, el inicio del fin. Incluso Cicerón, uno de los oradores y senadores más ilustres de Roma, no dudó en criticar públicamente esta campaña. Desde su perspectiva, Craso estaba cegado por la ambición y subestimaba por completo el peligro que tenía delante. Pero nada de esto le importaba a Craso. Él solo quería la victoria. Y en el año 55 a.C., finalmente tuvo su oportunidad. Mientras Craso marchaba con su enorme ejército, el rey parto, Orodes II, ya le llevaba una ventaja estratégica. Pero el verdadero peligro no era el rey. Era un hombre llamado Sureña.
Un comandante legendario, un genio militar que transformaría la arrogancia de Craso en su peor debilidad. Mientras los romanos avanzaban confiados, Sureña preparaba lo que se convertiría en una de las emboscadas más letales de la historia. Y Craso no tenía idea de lo que le esperaba. La emboscada de Sureña, el error fatal. El plan parecía perfecto. Craso contaba con un ejército gigantesco, tropas experimentadas y una confianza inquebrantable en que arrasaría a los partos. Pero lo que no sabía era que estaba a punto de caer en una trampa. Una trampa tan cruel e implacable, que su derrota se convertiría en una de las mayores humillaciones militares de la antigua Roma. Año 53 a.C. Territorio parto. El ejército de Craso cruzó el río Eufrates y marchó en formación a través del desierto. Pero lo que él no sabía, era que Sureña ya lo estaba esperando. Los partos eran menos en número, pero tenían dos armas letales que los romanos no estaban preparados para enfrentar. 1. Caballería pesada. Los catafractos. Cubiertos con armaduras de metal de pies a cabeza, estos jinetes eran como tanques medievales. Su carga podía destrozar formaciones enteras. 2. Arqueros montados. El terror de las legiones. A diferencia de los arqueros romanos, los partos disparaban flechas mientras cabalgaban a gran velocidad. Además, retrocedían antes de que los romanos pudieran contraatacar. El comienzo de la masacre. Y así comenzó el desastre. Los partos rodearon al ejército romano y lanzaron una lluvia de flechas sin descanso. Los soldados romanos intentaban avanzar, pero cuando lo hacían, los catafractos partos cargaban con una fuerza devastadora, rompiendo sus líneas y sembrando el caos. Craso no sabía qué hacer. Los romanos jamás habían enfrentado una táctica como esta. Estaban acostumbrados a combates cuerpo a cuerpo, a formaciones defensivas sólidas. Pero el enemigo no estaba jugando bajo sus reglas. Los partos mantenían la distancia, atacaban sin cesar y nunca permitían que los romanos se reagruparan. Con el paso de las horas, los soldados de Craso empezaron a caer en el pánico. El golpe final en medio del caos, Publio Licinio Craso, el hijo del general, tomó una decisión desesperada. Reunió a la caballería romana y ordenó un ataque suicida para intentar romper las líneas enemigas. Pero eso era exactamente lo que Sureña quería. ¿El resultado? Un auténtico baño de sangre. Los arqueros partos rodearon a Publio y su unidad, acabándolos sin piedad. El joven comandante fue asesinado, y su cabeza fue exhibida en la línea de batalla para aterrorizar a los romanos. Lo que pasó después era inevitable. Craso presenció la muerte de su propio hijo ante sus ojos. La moral de sus tropas se desplomó. Los soldados estaban exhaustos, sin suministros y completamente rodeados. La última jugada de Craso fue entonces cuando Craso se dio cuenta de que había perdido. Y tomó su última decisión. Sin salida, intentó negociar una rendición. Se encontró con el general Sureña para discutir un posible acuerdo de paz. Pero lo que no sabía, era que los partos ya habían decidido su destino. Los detalles sobre este momento varían según las fuentes históricas. Pero hay algo que todas coinciden en señalar: Craso fue traicionado y asesinado de manera humillante. Y aquí viene el detalle más impactante: el oro maldito. La venganza de los partos. Según el historiador Plutarco, los partos derramaron oro fundido en la boca de Craso después de su muerte. Era un mensaje brutal. Su insaciable avaricia lo había llevado a la ruina. ¿Querías oro? Pues ahora muere con él. Ese fue el fin vergonzoso de uno de los hombres más poderosos de Roma. El colapso de la República, el impacto de su muerte. Pero su muerte no fue solo una tragedia personal. Cambió para siempre el destino de Roma. Con Craso muerto, el triunvirato se desmoronó. Sin un mediador, Pompeyo y César se convirtieron en rivales mortales. El equilibrio de poder colapsó. Roma fue arrastrada a una guerra civil que lo cambiaría todo. El hombre que pasó toda su vida intentando demostrar que era más que un banquero, terminó siendo recordado como un fracaso militar.
Su muerte fue el primer gran paso hacia el fin de la República Romana. El efecto dominó, un desastre para Roma. La derrota de Craso no fue solo un fracaso personal. Fue un desastre para Roma. Durante siglos, la República se consideraba invencible. Pero ahora, sus legiones habían sido humilladas. La campaña que debía haber sido la mayor victoria de Craso, terminó como una de las derrotas más vergonzosas de la historia romana, y lo peor, las consecuencias de esta tragedia se sentirían mucho más allá del campo de batalla. El inicio de la guerra civil. La muerte de Craso fue la chispa que encendió una crisis política gigantesca. Sin él para equilibrar el triunvirato, la rivalidad entre Pompeyo y César explotó. El Senado se dividió. Y Roma fue empujada hacia la guerra civil que cambiaría la historia para siempre. El hombre que quería ser recordado como un gran conquistador, terminó siendo el primer dominó en caer en el colapso de la República. Y esto era solo el comienzo. Si te ha impactado esta historia, espera a ver lo que sucedió después. Porque la muerte de Craso abrió el camino para el hombre que cambiaría Roma para siempre. Julio César. ¿Qué llevó a César a traicionar a Pompeyo? ¿Cómo esto llevó a la creación del Imperio Romano? Todo esto te lo cuento en el próximo vídeo. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia épica como esta.